Continuamos con el señor Amaury Guzmán, quien va a mostrarnos el desarrollo de las empresas solidarias de salud en el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud. Resulta que a Mauri lo va a complementar o lo va a retroalimentar el doctor Álvaro Muñoz. Yo quiero que tengas en cuenta eso en la presentación. Él fue uno de los que estuvo en la redacción de los decretos de habilitación financiera para las EPS del contributivo en el tema de calidad. Entonces aquí vamos a tener como de primera mano, no el que está redactando el decreto ahora, no, pero sí es muy probable que nos exijan lo mismo que él implementó, que él redactó y que él luego, mediante una figura que tiene, asesoró en las empresas del contributivo. Entonces, bien importante que lo que Amaury exprese sea complementado por Álvaro, porque vamos a tener una de las preocupaciones de la mañana, pero resuelta de manera muy técnicamente. Bien, muchas gracias. Yo no soy experto en calidad, pero soy un miembro de una junta directiva que ha venido preocupado con el tema de calidad en las empresas y ahora me estoy ocupando del tema. Entonces, en él un poco vamos a hablar del tema de calidad. A partir de una contextualización que voy a hacer rápidamente porque la presentación básicamente la vamos a desarrollar a partir de todo el sistema de información para la calidad que tiene que ver con los indicadores de calidad desde el año 2005, 2006 a 2010. Entonces, rápidamente vemos que todo el sistema de calidad empieza por lo que aquí he considerado estos tres aspectos que tienen que ver con los componentes que a la vez son el sistema único de habilitación, la auditoría, el sistema de información para la calidad y la acreditación. Aquí en el tema de habilitación es donde están las condiciones de operación y permanencia, donde evalúan las condiciones técnico-administrativas, incluida la financiera, donde se establecen los requisitos para que las EPS puedan entrar a operar como aseguradores y puedan, cumpliendo los estándares de habilitación, permanecer dentro del sistema. Los atributos de la calidad están establecidos por lo que se conoce comúnmente como PACOS, el tema de la pertinencia, la accesibilidad, la continuidad, la oportunidad y la seguridad. Los principios tienen que ver con todo el sistema, tiene que ver con el tema de publicidad, en algunos aspectos que tiene que ver con el tema de la confidencialidad cuando se trata de cosas de acreditación que tiene que tener el ente acreditador. Dentro del resultado vamos a, como decía, y lo que nos proponemos, que es el desafío que consideramos que deben tener las empresas solidarias de salud, que tiene que ver con el tema de que nosotros debemos avanzar a estándares mucho más exigentes, que a pesar de que son voluntarios, nosotros tenemos el compromiso y desde la dirección estratégica de las organizaciones tenemos que tener un compromiso para avanzar mucho más, porque nos interesa que los servicios no solamente hoy se trate de conformarnos con que las personas accedan a unos servicios de salud, sino que los reciban con calidad. Bien, paso a ese tema. Los componentes del sistema de garantía para el sistema obligatorio de garantía de calidad pasa porque esto es lo que nosotros hemos llamado como la filosofía del sistema de garantía de calidad, que tiene que ser centrada en el usuario y que el mejoramiento es continuo. Esto ya lo hemos discutido y se sabe que solamente cada vez hay que mejorar y mejorar los estándares de habilitación, tanto que los estándares de acreditación implican que si usted está en un estado en un momento, la siguiente vez debe estar un poquito más de ese estado buscando la mejoría.
El tema vamos a ver enseguida, el sistema de habilitación tiene que ver con el conjunto de normas y requisitos y procedimientos mediante las cuales se establece, se verifica, se registra, se controla las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera, que aquí está todo el tema que hoy se ha vuelto más preocupante, y la capacidad técnico-administrativa de las empresas, que están orientados a darle seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de los servicios de salud. Ninguno de nosotros contradice ni se opone a que el Estado y todos los actores del sistema de salud en Colombia tienen que estar comprometidos porque los usuarios reciban un servicio con calidad, tengan seguridad frente a los riesgos que representan los problemas de salud. El tema de auditoría para la calidad, ahí está equivocado. Aquí básicamente es hacer seguimiento, evaluación y mejoramiento a los procedimientos que determinan la atención en salud de las personas y que se tomen las decisiones tendientes a corregir las desviaciones entre la calidad observada y la calidad esperada. Y para eso se ha diseñado el tema del PAMED, que las organizaciones han venido trabajando. Son cosas que desde el año 96, vamos a ver más adelante, creo si no me equivoco ahora, basado en la historia, las organizaciones han venido trabajando. El tema de información para la calidad tiene que ver, como lo decía hace rato, es con el tema de los indicadores, que vamos a presentar aquellos indicadores que se han definido para monitorear el sistema obligatorio de garantía de calidad. Ahí lo voy a presentar, ahí donde vamos a avanzar en el tema. Y el sistema de acreditación, que es voluntario, como lo decía, contempla unos estándares mucho más exigentes. Bien, este es. El sistema de gestión de la calidad en Colombia, aquí nosotros traemos a colación que se inicia con el decreto 2174 del 96, luego es derogado por el 2309 del 2002 y actualmente nos rige el decreto 1011 del 2006 que está vigente y aquí está diseñado todo eso. A partir de todo esto, las empresas empiezan un proceso de aprendizaje, de entender qué es lo que se quiere y empezamos a orientar todos los esfuerzos de la organización en los sistemas de gestión de la calidad de la empresa, que tiene que ver con este tema que es la planeación, el ser, verificar y actuar, que es el ciclo que hemos generalmente las empresas solidarias de salud con el cual trabajan todo el mejoramiento y el tema de calidad de las empresas. Entonces empieza porque desde los planes de desarrollo institucionales se ha establecido en la empresa cómo se debe abordar todo el tema de manera estratégica y muchas de estas empresas fueron más exigentes, que empezaron a poner plazos para que los gerentes y todo el equipo técnico debería tener acreditado ya el sistema obligatorio de garantía de calidad, que no lo hemos logrado, pero se trabaja en eso. Aquí está todo lo que se compara, los resultados, investigar las causas que originaron las diferencias entre la calidad observada y la planeada y deben implementarse las acciones que deben corregir esas desviaciones. El tema de la organización o toda la estructura de las empresas obedecen a que deben estar orientados a todo el tema de calidad, donde todo el personal directivo está comprometido con ese sistema de calidad, porque crear una cultura de calidad no es sencillo, entonces eso ni se hace en corto tiempo y eso implica un trabajo permanente y constante. Y a partir de donde se gestiona los niveles del sistema, es el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Voy a pasar un poco más rápido ahí para detenerme en las dificultades que se han detectado en la implementación de los sistemas de gestión de calidad en la empresa. Hay unas dificultades que se han detectado que tienen que ver con los procesos y unas con los individuos. Estas que vamos a ver aquí tienen que ver con dificultades que tienen que ver con los procesos.
La voy a leer, dice: la magnitud y esfuerzo para desarrollar un proceso de socialización y despliegue en todas las sedes departamentales y municipales. Estas empresas, como se ha dicho ya aquí, generalmente están ubicadas en municipios donde la accesibilidad, la conectividad implican para poder llevar la información, para tener conectada la empresa, para poder autorizar el servicio, para poder sistematizar toda esa información, para obtener la información para que nos permita medirnos, implica toda una complejidad para poder llevar. Aquí lo tenemos incluso desde socializar lo que queremos hacer, tiene una alta dificultad para lograrlo. El tema de alinear la estrategia con la estructura, un cambio de paradigma, el liderazgo por parte de los responsables del proceso, interacciones entre procesos, trabajo en equipo. Aquí encontramos dificultades que lograr todo el tema de calidad requiere que se haga un trabajo en equipo, y ahí se encuentran las dificultades que cada uno quiere trabajar por lo que le es más. Cómo registrar la evidencia y la gestión realizada, el seguimiento y la retroalimentación y los autocontroles por procesos. El cierre en los ciclos de mejora. Ahí hemos detectado, ya decía que el ciclo del PHBA, planeamos, hacemos, pero nos quedamos entonces en cómo verificamos y cómo volvemos a ajustar, y ahí encontramos todo ese cierre de ese ciclo, tenemos dificultades para lograrlo. El enfoque, si es por área y no por proceso, o si es por proceso y no por área. La estructura orgánica no apoya la estructura de los procesos, o sea, bajo nivel de cumplimiento de los planes de mejoras, alto número de indicadores de control, inversión en alto número de recursos económicos, físicos y técnicos, la movilización del talento humano a las sesiones de capacitación, rotación del personal. Esta rotación del personal está más dada cuando dentro de las IPS, como aquí se decía, nosotros no prestamos directamente el servicio, somos los encargados de gestionar la red, pero entonces cuando la calidad se ve y la siente el usuario cuando tiene frente al médico, y todas las encuestas que se han hecho, cuando se evalúa qué procesos tienen más dificultad, encontramos que los procesos de mayor dificultad son los que tienen que ver con el prestador. Entonces esta rotación que se da mucho en el sector público afecta o genera unas dificultades para que se avance en el sistema de calidad. Y los diferentes cambios normativos que encarecen la inversión que la entidad hace en materia de calidad. Ya miramos que del 96 al 2011, ahí teníamos un decreto, segundo decreto y otra ese decreto. Y esta tiene que ver con las dificultades relacionadas o inherentes a los individuos. La dependencia, el control por otro, muchos control, poca educación, motivación por otros, la motivación era por salario o por amenaza, o no había la motivación para que se trabajara por calidad. Voy a avanzar porque me interesa mirar esto. Este tema son los indicadores que se pueden consultar en el ministerio, en la fuente, en el Observatorio para la Calidad. Ahí lo encuentra, de ahí se extrajeron esos datos. Desde 2006 a 2010 nos hemos puesto entonces ya como a analizar la información y a mirar el tema, cómo vamos indicadores en indicadores. Aquí ve esta presentación, se hace comparando, la GS es la línea azul, el subsidiado es, donde están las GS, es la roja, el contributivo es el verde y medicina prepagada. Con esos son los referentes y con ellos nos estamos comparando en el tema de la medición. Aquí lo que dice es la oportunidad de la asignación de cita médica en la consulta médica general. Este indicador tiene como un factor que es días. Aquí lo que dice que en 2006, vamos a mirar la roja, subsidiado, la azul, las S, cómo las S contribuyen a que se comporte el régimen subsidiado. Decía aquí que en 2006 nosotros tardábamos, las S tardábamos 1.1 día para asignar la cita médica a nuestros afiliados. En el 2007 hay un disparo, hay una de 3.4, luego vuelve 1.1, aquí hay se mantiene, pero hay una tendencia a volver a crecer en el 2010.
hay que revisar el tema de información porque todas las diapositivas que vamos a ver van a ver que aquí en el 2007 hubo siempre un pico. Entonces hay que mirar. Entonces, ahí eso es lo que dice. 3.8 del contributivo, el contributivo es todo esto y nosotros tenemos mejor oportunidad. Repito que esa es fuente del observatorio. No obstante, me dicen 5 minutos, voy a presentar unas cuatro. No obstante, lo que hay que mirar aquí es, y ese es uno de los retos, me adelanto, entonces mirar si la información que nos permite obtener estos datos es, porque cuando nosotros hacemos este análisis, uno dirá, no, todo va bien. Una persona que le tarden aquí 1 o 2 para conseguir una consulta médica para que se la asignen, está bien, pero uno se da cuenta que no es así. 4 días, 5 días, 6 días, y entonces uno mira que una percepción en los usuarios de que las cosas andan mal, pero los indicadores no están diciendo esto. Esta es la de acceso, la oportunidad en la asignación a cita, a consulta médica especializada. Mírenlo, dice que nos tardamos 5.8 días para que un usuario en el 2006 accediera a una consulta médica especializada. Y si le preguntara a un afiliado, entonces uno lo oyen por la televisión diciendo que tienen 3 meses que no han podido acceder al especialista. Y miramos la tendencia, 6.4 2007, 6.9 2008, 8.7 2009 y 6.9. Vuelve, mira que el subsidiado es mejor que el contributivo. Este es el número de tutela. Esto se mide por cuántas tutelas ponen los afiliados para acceder al servicio post o no post, o sea, servicios post o no post. Es el número de tutelas que los afiliados se ganan. Generalmente los jueces siempre le dan la razón a los usuarios. Aquí decía que en el 2006 nosotros nos ponían 19 tutelas. Esto no está medido por tasa ni por porcentaje, sino es el número de tutelas que pusieron. Dice que 19 tutelas, 63 tutelas, 2.556, 541, 332. Por eso insisto que deberíamos, el reto que tenemos nosotros, voy a basar rápidamente entonces, ya esa diapositiva se la podemos enviar y la pueden mirar o la pueden incluso descargar hacer desde el observatorio, bajar ustedes los datos, pero los retos que decía, primero, nosotros tenemos que avanzar decididamente en que estas empresas pasen a unos estándares superiores de calidad, o sea, es acreditar ese sistema obligatorio de calidad. Frente al tema de los indicadores que tenemos, esta fuente de información es que sea veraz, y este es un principio del sistema obligatorio de garantía de calidad, que sea confiable, que sea fiable, que sea veraz la información, porque entonces tenemos. Ahora, ¿dónde viene esta información? Esta información la reportan los prestadores, porque a partir de esa información nosotros empezamos a construir estos indicadores. Entonces hay que hacer un esfuerzo para que esa información, además de que sea veraz, se reporte oportunamente. Decía que deben integrarse los indicadores con los IPS, porque hay unos indicadores, ahí solamente mostramos los indicadores de EPS, pero hay indicadores para IPS. Debemos entonces tomar las decisiones nuestras si nos dejan, porque hemos venido mirando cómo resolvemos muchos problemas, entonces nos desvían, nos detenemos de manera reactiva a responder a las exigencias normativas que nos vienen haciendo, y no somos proactivos en analizar la información que obtenida de los datos de calidad nos permita tomar decisiones estratégicas, tácticas y operativas para mejorar la red asistencial, y a partir de la evaluación de la gestión del asegurador por resultados en salud pública afiliada. O sea, ahí debemos llegar. Que nuestra evaluación, ojalá los debates ya no sean que el patrimonio, que el número de afiliados, sino es qué tanto mejora la salud, cuántas personas ya no se enferman, cuántas personas
a donde nos debe llevar es que al final ¿cómo se llama eso? El nivel de vida, al final de vida, la calidad de vida de las personas sea mejor. De esta manera termino, muchas gracias. Gracias a Mauri por la presentación. Recibimos al doctor Álvaro Muñoz, es médico especialista en gerencia de servicios de salud y finanzas, MBA y doctorado en economía de la salud. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes ya. El tema, digamos que se va a dividir en tres partes. Rápidamente quisiera comentarles para que tengamos un mapa mental y pedirles su disposición mental para poderlo entender en el tiempo que nos han fijado. Uno es que vamos a revisar rápidamente cómo se construyó la norma para el régimen contributivo, ¿sí? Es importante que ustedes sepan lo que pasó hace unos 4 o 5 años en el régimen contributivo, cómo llegó y qué lecciones podemos aprender de ahí, porque la ventaja que se tiene en este caso es que ya otro sector muy parecido a nosotros pasó por allí y ya hay lecciones que hay que aprender y que no podemos volvernos a caer en ese mismo punto. Derivado de eso, vamos al tema de fondo de hoy, y es qué lecciones respecto a la aplicación de un sistema de gestión de riesgos son aplicables para los temas de calidad. Y quise excederme un poquito en eso diciendo qué cosas de esas nos sirven para el mejoramiento estratégico de las instituciones. Y por último, esto se lo agregué anoche, es un cierre sobre lo que el ministro habló, de lo que viene, de los cambios que vienen, porque me parece que vale la pena aprovechar la avenida y por lo menos dar mi perspectiva detrás de esto. Bien, por un momento, por favor, por un momento, quítense el sombrero de entidades, quítense el sombrero de subsidiado, piensen como Estado y como ciudadano. O sea, el Estado, no el gobierno nacional, no, como ciudadano, como ciudadano. El concepto de riesgo es un concepto que hace mucho tiempo está en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Está desde los trabajos de Hosman que dieron lugar a la construcción del Ministerio de la Protección Social, vienen también desde la creación del Sistema Social de Riesgo. Ustedes han visto que ahora en la parte de las inundaciones y eso hablan de un director de gestión de riesgo del Estado, es decir, eso está presente desde hace mucho tiempo. La misma OMS también habla de riesgo desde el año 2002, cuando en los sistemas de salud pero asociados a eventos adversos. Desde los mismos trabajos de la LONDE en años 50 y 60 se habla de riesgo en salud, pero es que aquí no estamos hablando de ese tipo de riesgo, aquí estamos hablando de un riesgo asociado al aseguramiento, ¿sí? Que es diferente. O sea, el concepto de riesgo no entra con el SAR ni con los sistemas de gestión de riesgo y que porque ahora se ve una habilitación, una cosa nueva, no. El tema de riesgo es un tema recurrente en los sistemas de salud, pero aquí estamos hablando de riesgo asociado al aseguramiento, ¿ok? Eso es importante. Bien,
¿En qué contexto se habla de riesgo en aseguramiento en salud en el régimen en el Sistema General de Seguridad Social en Salud? Se habla en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. Desde el año 74, desde el año 96 con el 2174 se hablaba de una concepción de un riesgo asociado a las reducciones al mejoramiento de las condiciones de estructura. Ustedes saben que ese decreto se revaluó porque partía de un supuesto que no es cierto, y es que si yo garantizo las condiciones de estructura, por lo tanto la calidad será un resultado, y eso no es cierto. Todos sabemos que yo tengo la estructura, pero que de ahí haya un resultado, eso no se da. Entonces eso cambió y se introdujo por primera vez el concepto de abordaje de riesgo con perspectiva de sistemas en el 2309, que después habló del 1011. El 2309 hablaba mucho acerca de la política de prestación de servicios con énfasis asistencial, y ya el 1011 ya desarrolló el componente más de aseguramiento. Entonces es ahí cuando estamos llegando ya a que cómo se entiende el riesgo en el aseguramiento. Bien, hay una división artificial que nunca debió suceder. Yo la verdad es que creo que fue con el 1803 que se empezó a hablar de las ARS. Las ARS realmente nunca existieron. La ley 100 hablaba de unos organismos rectores y moduladores, que hablaba del Ministerio, de la Superintendencia y en ese momento el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Hablaba de unas entidades articuladoras que decía que eran las entidades encargadas de hacer la representación del usuario y los prestadores. Y las entidades articuladoras eran las EPS. Nunca nadie habló de ARS. Inclusive cuando se hablaba del decreto 1485, que después solamente entre comillas se empezó a aplicar para efectos del régimen contributivo, se hablaba de las funciones básicas de la afiliación, del aseguramiento, que era promover la afiliación, administrar el riesgo en salud, movilizar los recursos y organizar y garantizar la prestación de los servicios. El cambio a que se llamaran ARS del régimen subsidiado fue algo que para mi gusto fue muy malo para quienes trabajan en el régimen subsidiado. ¿Por qué? Porque es que cuando ya uno le dice incluso un administrador, es como si uno fuera un empleado de alguien, ¿sí? Es como que yo le mando a que usted me haga tal cosa. Entonces, si yo le digo, administreme la finca, el administrador viene y me dice, sí doctor, mire, ¿sabe qué? En octubre me acabó la plata. Entonces, pues me toca o echar al administrador o darle más plata, pero me quedo con la piedra yo porque no puedo hacer nada. En cambio, si contrato un gerente de la finca, el gerente me tiene que dar unos resultados. Entonces, hoy en día, ese reconocimiento que ustedes con mucha justicia reclaman, resulta que mientras la gente los siga viendo como meros administradores, pues es lógico que la gente critique que es que el administrador no me paga, que es que el administrador no vino, que es que el administrador no, porque nos ven como de segunda. No, hay que asumir el riesgo, hay que asumir un rol más gerencial. Eso tiene ventajas y, digamos, responsabilidades. Entonces, eso que se dio acá y que nunca debió perderse, se perdió, y ahora con la ley 1122 se está tratando de recoger. Miren lo que dice la ley 1122 y verá que es fundamentalmente lo mismo que decían en el año 94 las EPS, es fundamentalmente lo mismo. Dice, administrar el riesgo financiero pues obviamente del sistema, gestión del riesgo en salud, articular la red e implementar un sistema de gestión de calidad y representar al usuario. Es básicamente lo mismo. ¿Qué es representar al usuario? Si yo como usuario supiera de qué me voy a enfermar y cuándo me voy a enfermar, ¿yo me aseguraría? No, ¿cierto? Yo me aseguro es porque yo no sé si me voy a enfermar. O sea, yo no sé si me voy a enfermar, y como muchos de nosotros no nos enfermamos, con la plata mía atienden al señor, y con la plata del señor, si tampoco se enferma, atienden a fulana y a fulana. Ese es el fundamento del aseguramiento. Si yo supiera que no me voy a enfermar, ¿yo tendría voluntad de pagar por mi seguro ese año? No, porque pues, como yo sé que no me van a robar. Entonces, la función fundamental del aseguramiento es la incertidumbre, ¿cierto? Bien, primer punto. Segundo, si yo supiera, ya se me está olvidando pues por estar trabajando tanto tiempo en esta parte financiera, pero digamos, si yo supiera de qué me voy a enfermar y que para tal enfermedad yo voy a necesitar una diálisis o ya voy a necesitar una cirugía, tal cosa, la gente no sabe eso, la gente necesita yo voy a que me atiendan. Yo no sé qué es lo que me van a hacer, si me van a operar, yo no sé, yo voy a que me atiendan. El que sabe qué es lo que necesita la persona es el asegurador. Es el asegurador. El asegurador es el que le dice, sí señor, mire, usted necesita un primer nivel, usted necesita un segundo nivel, usted necesita una diálisis. Él es el que sabe. Esa función se llama representación. Representación es una función que le aparece en el sistema para poder ayudarle a las personas a que alguien que sabe más que él le organice los servicios de salud, porque él no sabe.
Esa es una función indelegable de las EPS, indelegable. El día que las EPS no ejerzan representación del usuario, ¿para qué? Pues no es para qué EPS. Pues para qué EPS, yo mejor voy al hospital y que me atiendan. Ya lo dijo claramente el doctor Castellanos. El día que yo piense que el hospital es la solución a los problemas de salud, es como decir que la policía es, es la solución a los problemas de seguridad. La policía siempre llega tarde, llega cuando ya el delito se cometió. Y así están los hospitales, que creen que es que ellos, cuando uno llega al hospital es porque ya perdió la salud. Es al contrario. ¿Sí? Entonces nos tenemos que nosotros mismos quitar eso de la cabeza. La representación del usuario para su propio bienestar y la generación de su salud es la responsabilidad de la EPS. Bien. ¿Y para qué les pedía yo el favor de que se quitaran de la cabeza un poquito el sombrero en este momento de empresarios? Es porque fundamentalmente la Constitución Nacional lo dice, la salud es un derecho de los colombianos. ¿Quién es el garante? El Estado. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros como empresarios del régimen subsidiado en este momento aquí hablando en sentido propio, somos unos privados que estamos cumpliendo funciones delegadas por el Estado. ¿Sí o no? ¿Cierto? Para eso el Estado nos da un dinero. Como no nos podemos ser muy queridos, pero si el Estado nos da un dinero que es público, nos tiene que indicar unas condiciones. Unas condiciones. Muy bien. Hay un problema y es que nosotros, bueno, yo creo que nosotros tenemos mucho de qué enorgullecernos en el ejercicio del sistema, pero a veces se nos olvida que, pues, que cuando se desarrolló con la Ley 100, no toda la información estaba disponible y muchas cosas se han ido ajustando de allá para acá. Lo importante acá es que resulta que han sucedido cosas que antes no estaban previstas, como por ejemplo el tema de la intersectorialidad y la intertemporalidad.